verano de 1939. En su retiro alpino, cerca de Berchtesgaden, Hitler solo determinará el destino de Europa. Ha reunido a los miembros de más alto rango de las Fuerzas Armadas para una reunión ultra secreta. La decisión de Hitler tendrá consecuencias desastrosas para todo el mundo. ¿Cómo pudo un absoluto don nadie convertirse en dictador en tan poco tiempo? ¿En qué se basaba su poder? ¿Y cuál fue la razón de que tantos alemanes lo siguieran al abismo? Los militares que asistan a la reunión secreta deben comparecer en atuendo civil. El anuncio de Hitler no deja lugar a dudas. Él dice, es todo o nada, y ahora o nunca. No podemos esperar hasta que nuestros enemigos estén listos, se hayan rearmado y nos hayan invadido. Hitler quiere la guerra. Es posible. Él enfatiza la necesidad de no mostrar piedad, de actuar con máxima brutalidad. Quiere comprometer a sus generales a un nuevo tipo de guerra sin restricciones. Contra Polonia. No me importa cuántos hombres, mujeres o niños polacos mueran. Esta es una guerra de Vernichtungskrieg, guerra de exterminio, para que podamos construir nuestro paraíso alemán en estas tierras. Algunos de los asistentes toman notas del discurso de Hitler discretamente. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de inteligencia militar y secretamente en la oposición a Hitler, es una de ellas. Consideró el discurso de Hitler un anuncio de barbarie, por eso quería que sus notas se compartieran con todo el mundo exterior. Su transcripción llega al corresponsal berlinés de una agencia de noticias estadounidense, Louis Lochner. Según las notas, Hitler habló de dominación mundial y genocidio. Hitler es citado preguntando, ¿quién todavía recuerda el genocidio armenio? Solo por estas notas sabemos que se utilizó este fraseo exacto mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba planeando algo parecido al exterminio de los armenios durante la Primera Guerra Mundial. En su opinión, podrías salirte con la tuya con algo como esto siempre que la historia te recordara como un vencedor. Él ha construido el ejército con ese objetivo. Ahora jura a sus generales y aborda sus recelos. Él les dice que está convencido de que incluso si Polonia es atacada, las potencias occidentales no deberían ir a la guerra, y el triunfo es la alianza con la Unión Soviética. Por lo tanto, Alemania solo luchará en un frente. La victoria contra Polonia será rápida y decisiva. Sus generales se alinean. Una vez más, Hitler lo ha logrado. Los generales le siguen, creyendo que la guerra contra Polonia seguirá siendo un asunto limitado. Nadie cuestiona sus decisiones, ni siquiera el pacto sorpresa con Joseph Stalin. El 23 de agosto de 1939 se firma en Moscú el pacto Molotov-Ribbentrop. Es un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania a expensas de otros países. Un protocolo secreto adicional estipula la división de Polonia entre el Reich alemán y la Unión Soviética. Los estados bálticos y Finlandia se definen como pertenecientes a la esfera de interés soviética. Un grupo de comandos alemanes, vestidos con uniformes polacos, atacan una estación de radio alemana cerca de la frontera. Es simplemente el pretexto que Hitler necesita para comenzar su campaña. No me importa si el mundo cree en ello o no. Según un discurso de Hitler, al mundo solo le importa el éxito. Las mentiras y el engaño de Hitler sirven a su narrativa. El mundo exterior quiere hacernos daño y solo nos estamos protegiendo. Nunca instigaríamos algo como esto. Estamos defendiendo el derecho de Alemania a existir y esta justificación siempre funciona. El 1 de septiembre de 1939, Alemania ataca una ciudad mucho más pequeña y un estado más débil. Polonia ya no tendrá derecho a su propia soberanía. Von jetzt ab wird Bombe mit Bombe verfolgt.
Sin embargo, muchos alemanes tienen serias reservas sobre la guerra de Hitler. Ich will nichts anderes jetzt sein, als der stärkste Soldat des Deutschen Reiches. Y la guerra provoca escasez para la población alemana. La comida está racionada. Pero la guerra también forja un vínculo. Había una cosa con la que Hitler podía contar. En el momento en que estalla una guerra, la gente se reúne en torno a su líder y expresar críticas en ese momento se considera desleal y antipatriótico. Como líder en tiempos de guerra, Hitler tiene el control total. Sin embargo, necesita que la gente, así como los militares, lo respalden para mantener su poder. Hitler era muy consciente de que había muchas voces escépticas en Alemania. La gente no estaba muy segura de enfrentarse al Imperio Británico, y a los franceses lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial y había terminado mal. Entonces lo que le estaba prometiendo al pueblo alemán era, en primer lugar, que los liberaría de la amenaza de lo que él llamaba cerco, de la amenaza inmediata por parte, según él, de las potencias occidentales y de Polonia. Pero también les brindó una visión de máxima seguridad que les daría una posición en el mundo que los salvaría del tipo de humillaciones que habían experimentado en 1918 e inmediatamente después. Hitler se dirige a los miembros menos entusiastas de la población, usando amenazas y algunas promesas. Fue bueno diciendo cosas que las personas querían escuchar y persuadiendo a muchos para que lo pudieran seguir, pero siempre orquestando a través del miedo. Si la gente se arriesgaba a estar en la posición activa, debía saber que había muchas posibilidades de terminar en un campo de concentración o en prisión o tal vez torturado o ejecutado. Las dudas comienzan a desvanecerse después de que la Wehrmacht derrota a las fuerzas polacas en apenas 4 semanas. Las expectativas para el futuro comienzan a aumentar. El plan era utilizar los territorios orientales conquistados como el llamado espacio vital para los alemanes, ya sea deportando a sus habitantes o solo forzándolos a salir. Eso estaba muy claro. Así que el objetivo era la aniquilación total de Polonia como país. Comenzando con la destrucción de ciudades como Varsovia. Luego, los nazis se propusieron desmantelar las instituciones del Estado y subyugar a su gente. En Polonia, Hitler demuestra su disposición a utilizar tácticas brutales, sin restricciones por parte del derecho internacional. Sus víctimas son el pueblo polaco. Solo en septiembre de 1939, 16.000 civiles fueron fusilados. Los planes racistas de Hitler, que había estado expresando desde la década de 1920, de repente se vuelven factibles bajo la niebla de la guerra. La guerra hará posibles estos planes y los alimentará. El éxito de la campaña de Hitler en Polonia establece su reputación como comandante en jefe victorioso, incitándolo a más violencia. En 1940, las fuerzas de Hitler arrasan Europa en una serie de guerras relámpagos. En abril, Dinamarca es ocupada, seguida de Noruega. El 10 de mayo, los ejércitos alemanes atacan en Occidente. Países Bajos y Bélgica se rinden. El 14 de junio cae París. En solo 6 semanas, la campaña occidental ha terminado. La estrategia no es de Hitler, pero de todos modos será celebrado como el mayor comandante militar de todos los tiempos. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, lo saluda como un genio. Hitler se ve a sí mismo como un artista, orquestando toda una guerra. Tomó la licencia de alguien que es creativo para hacer lo contrario de lo que se espera de un soldado profesional versado en la estrategia y el arte de la guerra. En su opinión, concluyó que estaba en su derecho como artista al querer crear, rompiendo cualquier tipo de regla. Berlín, 6 de julio de 1940. Los alemanes sentían que habían sido oprimidos y humillados por Francia desde el Tratado de Versalles en 1919.
La popularidad de Hitler alcanza su punto máximo después de la victoria de Alemania contra el archienemigo. El pueblo alemán lo consideraba realmente el apogeo del poder. También es el caso de que el propio Hitler era muy dudoso. A pesar de todas sus fanfarronadas públicas, está muy claro, detrás de estas escenas, que está preocupado. No ha reprimido a Gran Bretaña. Los estadounidenses están invadiendo cada vez más. La retórica de Roosevelt está aumentando. Entonces realmente la única persona en julio del 40 que no está celebrando junto con el resto del pueblo alemán es Adolf Hitler. Se da cuenta de lo precaria que es en realidad su posición. Para Hitler, la historia siempre se había definido por una batalla perpetua por sobrevivir, que en su opinión apenas estaba comenzando para su nación. En la primavera de 1941, los planes para su próximo paso comienzan a tomar forma. Hitler estaba ahora en el apogeo de su poder. La Cancillería recientemente terminada en Berlín iba a servir como símbolo de la fortaleza de la nación. Es aquí donde Hitler anunciará su plan más ambicioso a sus generales. Cuando entrabas a la Cancillería, tenías que caminar entre dos grandes estatuas, una que simbolizaba la Wehrmacht y la otra simbolizaba el partido. Esto debe haber causado una impresión increíble en los generales cuando entraron en la Cancillería, verse representados por un lado. Una demostración de autoridad y poder. Caminaban por largos pasillos amueblados y decorados con símbolos de poder. Prácticamente te acercaste a Hitler como en una especie de procesión. Sin considerar la enorme entrada de su estudio. El 30 de marzo de 1941, los altos mandos de la Wehrmacht se reúnen en el gran salón de recepciones. Hitler entró por una puerta lateral, ocupó su lugar detrás del podio y pronunció un discurso de 2 horas. Dando conferencias sobre la invasión de la Unión Soviética como una guerra de ideologías. Y esta guerra solo podría terminar en la destrucción absoluta de una de las dos ideologías. Literalmente le dijo a su audiencia que esta iba a ser una guerra de aniquilación. Hitler también les dice que es el destino de su generación pelear esta guerra y que sin él sería imposible. Lo que está tratando de decir es, vamos a tener que entrar y vamos a matar a muchas personas. Según Hitler, Alemania debe luchar sin concesiones por el bien del futuro. Ser duros ahora significa que vamos a aniquilar a estas poblaciones irritantes y desagradables para que podamos tener un paraíso en las tierras de la antigua Unión Soviética. En la primera fila se sientan los comandantes en jefe de la Wehrmacht, Erich Rieda, Armada, Walter von Brauchitsch, Ejército, y el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Ninguno de ellos tiene objeciones. Si bien esto fue bastante sorprendente, los generales no se sorprendieron. De hecho, podrían estar de acuerdo con todo lo que decía Hitler, o al menos en algunos puntos. Las imágenes tomadas en la ciudad serbia de Pančevo muestran la voluntad de la Wehrmacht de recurrir a la violencia indiscriminada. 14 civiles son asesinados a tiros por la infame división de infantería Großdeutschland. El 22 de junio de 1941 comienza la invasión de la Unión Soviética. Hitler afirma que es un ataque preventivo contra un ataque soviético pendiente. De hecho, el Ejército Rojo no está preparado en absoluto. Hitler espera otra victoria rápida. Hitler no considera a la Unión Soviética como una amenaza militar masiva. Por el contrario, ve a la Unión Soviética debilitada por el hecho de que está dirigida por los judíos, debilitada por un par de décadas de bolchevismo. Ataca a la Unión Soviética porque es débil y porque necesita asegurar el espacio vital y los recursos en la Unión Soviética, sin los cuales no tiene posibilidades de sobrevivir contra Angloamérica, ni de sobrevivir a ellos en la guerra que ya se está librando, ni en el largo plazo de equilibrarlos a nivel global.
Hitler comienza a pasar más tiempo en su remoto cuartel general de Prusia Oriental, apodado la Guarida del Lobo, escondido en lo profundo de un denso bosque. Desde aquí, Hitler dirigirá su guerra de exterminio y conquista. Las sesiones informativas militares siempre se llevan a cabo y las decisiones se toman sin una base escrita, sino únicamente contemplando mapas y confiando en la inspiración provocada por un intercambio verbal de información. La toma de decisiones de Hitler se basa en este estilo intuitivo de reuniones. Cientos de miles de soldados soviéticos quedan aislados por los movimientos de pinza de la Wehrmacht y terminan en cautiverio, donde sus vidas no cuentan para nada. Hitler había instruido a sus generales que no se debía considerar a un comunista como un camarada. Había algo nuevo que antes hubiera sido absolutamente impensable: el grave maltrato de los prisioneros de guerra, incluida su inanición intencional. Mueren en campos de la Wehrmacht, como este, en Pleskau, cerca de San Petersburgo. La eventual muerte de 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos mientras estaban bajo custodia alemana ya estaba implícita en el discurso de Hitler. Estos no son tus camaradas, haz con ellos lo que quieras. La verdad no me importa. Esta es una cuestión de supervivencia. Las órdenes de Hitler están dirigidas principalmente contra judíos y oficiales de propaganda soviéticos conocidos como comisarios. Todos los comisarios y judíos deben ser asesinados de inmediato. Y luego cualquiera que se considere sospechoso, como él dice, cualquiera que nos mire de reojo de la manera equivocada, puede ser asesinado a tiros. Cualquiera que cometa un crimen, así se saldrá con la suya, ya que Hitler decidió que no será procesado de ninguna manera. En otras palabras, ya está elevando el nivel de brutalidad y violencia a un nivel casi inaudito en cualquier otro teatro de guerra en la historia mundial. Los considerados partisanos son ahorcados como forma de disuasión. Los crímenes de guerra de Hitler también están dirigidos contra la población judía de la Unión Soviética. Están marcados por un círculo amarillo sembrado en su ropa. Él esencialmente va a librar esto como una guerra de aniquilación. Parte de esto es golpear a la población eslava, particularmente de Ucrania y Bielorrusia. Simplemente quiere matarlos de hambre, los considera bocas inútiles. Él ve a los judíos soviéticos como combatientes enemigos. Los ve en una relación simbiótica con el régimen bolchevique. Planeó el asesinato de los judíos soviéticos, y lo sabemos porque los Einsatzgruppen de escuadrones de la muerte de las SS fueron enviados a seguir el frente. A fines de 1941, los comandos nazis habían asesinado a más de 500.000 de judíos, como aquí en Liepāja, Letonia. Primero los hombres, luego las mujeres, e incluso los niños. Las zonas muertas son una ventaja para Hitler. Puede saquear los territorios capturados sin restricciones y así reforzar su poder en el frente interno. Hitler envía cultivos de cereales ucranianos a Alemania. Las hambrunas locales resultantes no le preocupan. Hitler no solo estaba interesado en capturar territorios agrícolas, también era importante tener acceso a los campos petrolíferos del Cáucaso, donde se podían obtener recursos con un mínimo esfuerzo. La promesa de Hitler de los campos petroleros era una forma de mantener a raya a la población de Alemania, y hay que tener en cuenta que Hitler era conocido por cumplir las promesas que hizo. El botín de guerra incluye grandes complejos industriales en la región ucraniana de Donbass, rica en depósitos de carbón y hierro. Hitler imagina los territorios ocupados como Ucrania,
como un futuro jardín del Edén para los colonos alemanes. Hitler habla de que Ucrania es el Mississippi del Reich alemán. Entonces este es un proyecto de asentamiento que es comparable en su mente, y lo dice una y otra vez, con el asentamiento estadounidense en Occidente y el desplazamiento de los nativos americanos. Tierra fértil, con potencial para el expansionismo alemán. Muchos agricultores alemanes apenas pueden esperar. Mi abuelo, por ejemplo, su granja había sufrido mucho y fue subastada durante los tiempos difíciles de la década de 1930. Para él, las perspectivas de eventualmente convertirse en terrateniente en Ucrania, controlar grandes extensiones de propiedad fértil y gobernar sobre una gran cantidad de mano de obra esclava soviética eran increíblemente atractivas. Fue un fuerte incentivo para él apoyar el régimen de Hitler y lo convirtió en un seguidor increíblemente fiel y también obediente. Como resultado, la mayoría de los alemanes aprueba la invasión oriental de Hitler. Agosto de 1941. Hitler inspecciona a sus tropas cerca de la ciudad de Uman en Ucrania, donde 20 divisiones del Ejército Rojo han sido aplastadas. Aún así, la guerra está lejos de decidirse. Desde el principio, el alto mando alemán y el propio Hitler subestimaron enormemente a la Unión Soviética. El número de tanques disponibles o el número de reservistas que el Ejército Rojo tenía a su disposición había sido subestimado aproximadamente hasta en un 200%. Entonces, por primera vez, la preocupación comienza a crecer entre los militares alemanes. No pánico absoluto, pero sí con inquietud. En el frío extremo del invierno ruso, la situación empeora considerablemente. Las tropas de Hitler están mal preparadas para temperaturas de menos 20 o incluso menos 30 grados centígrados. La invasión alemana literalmente se congela. 5 de diciembre de 1941. La Wehrmacht se detiene a las afueras de Moscú. El Capitolio soviético está casi a su alcance, pero las tropas alemanas están exhaustas. El 7 de diciembre, Japón ataca a la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor. Estados Unidos declara la guerra a Japón, un aliado cercano de Alemania. Hitler está bajo presión. No puede permitir que los japoneses caigan derrotados y quiere aprovechar el hecho de que los estadounidenses ahora están distraídos luchando contra los japoneses, y así ve una estrecha ventana de oportunidad para terminar el trabajo en el frente oriental. Esencialmente para luchar contra Gran Bretaña hasta lograr un empate y sobrevivir a Estados Unidos, y así lograr su objetivo final, que es un mundo equilibrado, en su opinión, en el que tienes al Reich alemán enfrentándose al Imperio Británico y a los Estados Unidos. Hitler planea apoyar a Japón luego de la declaración de guerra de Estados Unidos a su aliado. El 11 de diciembre de 1941 se dirige al Parlamento alemán. Todavía no está excesivamente preocupado por el frente oriental. Hitler evalúa el progreso de su campaña en el frente oriental. En la mañana del 11 de diciembre, en lo que a él respecta, no hay problemas significativos, no tiene ninguna información que le indique acerca de la gran crisis que está creciendo en ese momento en el horizonte. Hitler declara la guerra a los Estados Unidos sin conocer la gravedad de la situación fuera de Moscú. Una contraofensiva soviética ha estado en progreso durante casi una semana, forzando la retirada de la Wehrmacht. Hitler es informado solo después de varios días. Hay suficientes malas noticias para cambiar por completo la perspectiva de Hitler sobre la guerra, sobre todo porque no tendrá ningún desenlace. Las fuerzas alemanas fuera de Moscú se enfrentan ahora a una posible catástrofe. Toda la línea del frente está en riesgo y las consecuencias son imprevisibles. La autoridad de Hitler está amenazada. Se da cuenta de que ha cometido un enorme error. Declarar la guerra a los Estados Unidos fue un error de cálculo. En circunstancias ideales, es una decisión increíblemente trascendental.
18 de diciembre de 1941, se lleva a cabo una reunión de emergencia en la guarida del Lobo. Walter von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército, explica la situación frente a Moscú a Hitler. Es el primer gran revés de la guerra. Hitler siente que ha sido engañado. Estalla en un ataque de ira dirigido a von Brauchitsch y lo despide como chivo expiatorio. No habrá reemplazo. Hitler ahora asume el control de toda la Wehrmacht. La derrota frente a Moscú incluso ha fortalecido la posición de Hitler. La decisión de Hitler de comandar la Wehrmacht surgió de la crisis de Moscú. Le había hecho creer que las cosas se saldrían de control sin que él personalmente se hiciera cargo. Según sus propias palabras, Hitler estaba convencido de que sus generales eran incapaces y no tenían el valor de librar esta guerra de supervivencia contra la Unión Soviética. Y este sentimiento de que él mismo debe dirigir la guerra lo va a mantener hasta el año 1945. Mantén la línea y lucha hasta el final son órdenes de Hitler. El frente se estabiliza, pero se han sembrado las primeras semillas de duda. En los primeros días de enero de 1942, durante la catástrofe en las afueras de Moscú, Hitler revela el alcance de sus preocupaciones. Él cree que si alguien puede ganar la guerra, serán los estadounidenses, y le dice al embajador japonés que no sabe cómo derrotarlos. Pero ahora no hay vuelta atrás. Hitler culpa a los judíos por una guerra mundial que él ha comenzado. Un objetivo principal de su gobierno es su aniquilación. Los crímenes del Holocausto son totalmente inconcebibles sin Hitler. Su papel en este sentido es crucial. Hay mucha evidencia en cuanto a sus procedimientos de mando sobre el papel que desempeñó y sobre la primicia de su propio pensamiento y también su propia concepción de lo que iba a ser el Holocausto. Hitler lo ha dejado claro en público en múltiples ocasiones. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. No es coincidencia que lo que hoy consideramos el Holocausto, en otras palabras el asesinato de judíos en Europa, realmente comience y coincide con el ataque nazi a la Unión Soviética, porque ese ataque abre posibilidades. Hitler da a sus secuaces la orden verbal de comenzar los asesinatos en masa, entre ellos el jefe de las SS Heinrich Himmler y su adjunto Reinhard Heydrich. El genocidio comienza en guetos superpoblados como el de Varsovia. Es el comienzo de una serie de atrocidades a una escala aún mayor. En el tablero de la política mundial hay partidas que solo pueden continuar de una forma. Es un juego de estrategia, poder y astucia. ¿Es la guerra la base para la paz del futuro o solo es un negocio? Los sábados de junio repasamos los conflictos que han forjado nuestro mundo. Especiales de guerra, sábado, por History 2. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los GOATs también juegan en el casino online. Todos los GOATs están en Codere. Conviértete en uno y vive una experiencia Codere. ¿Te has preguntado qué es el dolor cervical? Cervical se refiere al cuello. Fíjate en esta zona cómo salen los nervios cervicales. ¿Qué ocurre de este lado? Cuando se contraen los músculos, te aplastan los nervios. Puedes tener dolor. Alitriple, analgésico, antiinflamatorio y complejo B, que relaja el músculo, desinflama el nervio y alivia el dolor.
quiero autorregalar una sierra circular. Primero, porque la necesito. Y segundo, porque me la merezco. Querer una Bowker ya es merecerla. Regálate esa herramienta que te falta. Bowker, herramientas para trabajos perfectos. Bogué te presenta la nueva base Polvo Resist. Toda la cobertura de una base con el efecto matificante de un polvo. Proba la nueva base polvo de Bogué y disfruta de hasta 12 horas de cobertura mate. Completa tu look con toda nuestra línea Resist. Bogué, celebra tu belleza latina. En enero de 1942, un grupo de altos funcionarios nazis se reúne en una villa en el Wannsee de Berlín. Su agenda es decidir la mejor manera de organizar el asesinato de millones. En palabras de Hitler, Wir sind uns im Klaren, dass dieser Krieg ja nur damit enden könnte, dass entweder die germanischen Völker ausgerottet werden oder dass das Judentum aus Europa verschwindet. Zum ersten Mal werden nicht andere allein verbluten, sondern zum ersten Mal wird dieses Mal das echt altjüdische Gesetz angewendet, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Desde toda Europa comienzan a llegar trenes de deportación a los campamentos, construidos con un solo propósito en mente: el exterminio de la vida humana. Entre ellos se encuentran Helmo, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Auschwitz-Birkenau. Por supuesto, Hitler no reveló a los ciudadanos alemanes lo que estaba ocurriendo fuera de sus fronteras. No fue casualidad que esos campos de exterminio estuvieran ubicados fuera del territorio alemán, pero su existencia no era completamente conocida por la población. Los soldados desplegados en el frente oriental a menudo sabían de ellos y a veces incluso se lo contaban a familiares o amigos. Es el Holocausto. El odio racial de Hitler, expresado ya en 1919, finalmente conducirá al asesinato de más de 6 millones de personas y encuentra participantes dispuestos en todas partes. Hoy solo podemos sacudir la cabeza y nos preguntamos cómo la gente apoyó esto durante tanto tiempo, pero debemos considerar cuán profundamente arraigadas se encontraban las ideologías racistas y antisemitas en la población alemana, la cual estaba bien preparada para tolerar los crímenes de los nacionalsocialistas. Por ejemplo, habían visto sin protestar cómo deportaban a sus vecinos. En otras palabras, estaban dispuestos a fingir que no veían nada, siempre y cuando fuera en su propio interés, y en cierto modo muchos alemanes se convirtieron en cómplices porque no tenían idea de lo que podría venir una vez esto terminara. En el verano de 1942, Hitler espera demostrar que sigue siendo un comandante infalible, lanzando una nueva ofensiva. Apunta a los campos petroleros en el Cáucaso y Stalingrado. Como comandante en jefe, tiene más poder que nunca. Es un poder que Hitler se niega a compartir. Según su autoimagen, es un maestro entre los aficionados. En su opinión, sus generales son meros civiles uniformados. Hay excepciones a la regla, pero en términos generales desprecia al Estado Mayor de la Wehrmacht. Sin embargo, Hitler todavía confía en las herramientas que le proporcionan. Los oficiales militares que no cumplen o se atreven a contradecirlo caen en desgracia, como el jefe de Estado Mayor del Ejército Franz Halder en septiembre de 1942. La ira de Hitler culmina en un arrebato que resulta en el despido de Halder. En esencia, incapacitó a sus generales. A partir de ahora, solo Hitler puede dar la orden de retirarse. Las repercusiones de esta decisión se pueden ver durante la batalla de Stalingrado. Cuando los 250.000 soldados del Sexto Ejército están rodeados por los soviéticos, Hitler prohíbe cualquier intento de fuga. Les ordena mantener la línea, a pesar de las altas bajas. 10 de enero de 1943. De vuelta en la guarida del lobo, Hitler espera la llegada de su aliado rumano. El mariscal Ion Antonescu ha perdido más de 150.000 hombres en Stalingrado. Había estado contando con la victoria de Hitler.
Cuando Antonescu lo visitó en el 43, Hitler se encontró en una situación difícil. Militarmente hablando, la guerra ya no se puede ganar. Ahora Hitler está ansioso por evitar errores más significativos. Se volvió cada vez más indeciso en la primavera de 1943. Él sabe que sus pretensiones de genio podrían comenzar a erosionarse ante el fracaso. Las críticas a Hitler crecen luego de Stalingrado, algo que antes era prácticamente imposible. La reputación de Hitler como líder victorioso comienza a sufrir daños. Su poder se basa completamente en la ilusión de infalibilidad. A partir de 1942 y particularmente a partir de 1943 con Stalingrado, quedó claro que la guerra iba mal. Hitler era un Führer carismático y no puede ser un líder carismático y poderoso a menos que produzcas el éxito y no proclamas tus fracasos, solo anuncias victorias. Stalingrado marca un punto de inflexión psicológico en la Segunda Guerra Mundial. Ante la derrota, el poder de Hitler comienza a declinar. Después de esto, Hitler literalmente se quedó en silencio. Estuvo sin decir una sola palabra. Deja que otros hablen por él. El ministro de propaganda Joseph Goebbels escenifica el apoyo unánime de Hitler con una audiencia programada. El impacto psicológico de Stalingrado fue significativo. Sin embargo, en ningún momento esto resultó en una oposición unida y coordinada a Hitler. Todavía poseía demasiado poder, ese era el problema. Hitler necesita mantener su poder a toda costa. Comienza a atender las necesidades de su gente, de cuyo apoyo depende más. Las madres no están obligadas a trabajar en fábricas de municiones. Sus familias deben estar bien cuidadas. Los cosméticos no deben prohibirse, incluso si hay una guerra en curso. Sobre todo, se trata de no provocar la oposición de las mujeres. Las mujeres no están obligadas a trabajar en las fábricas, principalmente porque Hitler ya depende del trabajo esclavo. La población alemana se beneficia del trabajo forzoso, especialmente los que son leales a Hitler. Todos se benefician de esto, tanto hombres como mujeres. Una fascinante expedición histórica que explora por primera vez una red de estructuras subterráneas que desafía la imaginación y revela los sueños más oscuros del Führer. Esta radiación proviene de programas atómicos creados por el hombre. Un lado oculto de la guerra que apenas sale a la luz. Bases nazis secretas. Sábado. Por History 2. Ya casi han pasado 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aún quedan historias por descubrir, más allá de la destrucción y el drama humano. En junio, dedicamos nuestra programación a honrar la memoria y a tratar de aprender de los errores del pasado con la esperanza de vivir un futuro más pacífico. Hitler trata de ocultar el hecho de que la guerra está teniendo un efecto en él. A nivel personal, creo que igual de importante, Hitler tenía problemas de salud. Tenía signos tempranos de la enfermedad de Parkinson, tenía dolor, temblaba, estaba envejeciendo visiblemente muy rápido, tuvo muchas pérdidas con las que lidiar y ni siquiera quería admitir ante sí mismo lo mal que iban las cosas. Las cosas también se ven terribles en el frente interno, especialmente en las ciudades afectadas por los bombardeos aliados. Por ejemplo, el centro de la ciudad de Düsseldorf en mayo de 1943. Hitler ni una sola vez visita uno de los muchos sitios de bombardeo en todo su imperio. Se retira en un esfuerzo por evitar asumir cualquier responsabilidad por las enormes cantidades de destrucción y sufrimiento. En su opinión,
Siempre son otros los que han fallado y no han hecho lo suficiente para proteger sus ciudades. Nunca Hitler. Su presencia en cualquiera de los sitios de bombardeo habría sido una admisión obvia de su responsabilidad por la que los evitaba. Hitler dice que no derramará una sola lágrima por los alemanes. Si ya no son lo suficientemente fuertes o no están dispuestos a hacer sacrificios, también pueden perecer. Él es un profeta de fortaleza. Hitler desprecia la debilidad, especialmente en los demás. Y esto incluye a los alemanes como nación. Él es testigo de la destrucción y ve a su propia gente caer en un estado de impotencia, sin un techo sobre sus cabezas. Pero en lugar de compasión o empatía, Hitler simplemente siente disgusto. Sin embargo, la población debe permanecer bajo control. No debemos olvidar que el nacionalismo se basó en el terror. Esto no se limitó solo a los enemigos fuera de Alemania, sino que también se extendió a los que estaban dentro. En los últimos años de la guerra, la población se volvió más crítica con los nazis. Hablaban mal de Hitler y se atrevían a escuchar las emisoras de radio enemigas. Si bien la Gestapo no era omnipresente, confiaba en el hecho de que alguien siempre estaba dispuesto a informar, a cambio de favoritismo. Sin embargo, muchos alemanes todavía se niegan a responsabilizar a Hitler por la guerra. Para Hitler, la reputación intachable perduró. Siempre fueron otros los responsables del fracaso. Nunca Hitler. Siempre había sido glorificado, puesto en un pedestal y allí se quedó. Hasta el final, Hitler fue adorado por aquellos a quienes parecía estar oprimiendo. Las masas estaban dispuestas a seguirlo y apoyarlo sin duda. El Frente Oriental, Zaporizhia, Ucrania, primavera de 1943. Durante una reunión con el mariscal de campo Erich von Manstein, queda claro que Hitler tolerará opiniones diferentes, siempre que respete a su homólogo. La idea de que Hitler era un colérico, siempre al borde de un ataque cardíaco, con quien la contradicción estaba completamente fuera de discusión, es un mito absoluto. Simplemente no es cierto. Mientras supieras cómo acercarte a él, definitivamente era posible contradecirlo, y numerosos generales lo hicieron. Sobre todo, Erich von Manstein había planeado la invasión de Francia en 1940. En 1942 había conquistado Crimea. Manstein aboga por una guerra flexible, mientras que Hitler favorece obstinadamente mantener la línea. El principal problema de Hitler era que no tenía capacitación del personal, no podía implementar sus ideas, no estaba seguro de si eran factibles, confió en la tranquilidad de otros generales. Si creían que algo no funcionaría, Hitler no insistiría. En el verano de 1943, Hitler planea un ataque cerca de Kharkov. Von Manstein no está de acuerdo y por una vez, las cosas siguen su camino. 5 de julio de 1943. La Operación Ciudadela comienza en el abultado frente de Kursk. Pero cuando los aliados occidentales invaden Sicilia 5 días después, Hitler cancela la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. Von Manstein protesta. Que Hitler pueda renunciar al mando del Frente Oriental ha perdurado durante mucho tiempo entre el Estado Mayor. Con Manstein haciéndose cargo, Hitler no lo aceptará. El argumento principal de Hitler es que solo él tenía la supervisión necesaria para ocupar ese puesto. Si Manstein asumiera el cargo, solo se enfocaría en operaciones tácticas y se retiraría de áreas que eran esenciales para la economía de la guerra. Entonces Hitler elige rechazarlo, prefiere mantener el control y mando absoluto sobre este teatro de guerra. Hitler está decidido a dirigir su guerra solo, hasta el final. No habrá negociaciones en absoluto. No se puede negociar el fin de una guerra
si una de las partes realmente no quiere negociar o si una de las partes exige términos tan extremos que son inaceptables para la parte del otro lado. Eso no es una base para negociar. Nunca hubo una base para negociar con Hitler porque él incluía términos que al final del día ninguna democracia podría haber aceptado. Eso habría significado saber del exterminio de muchas personas, habría significado la falta de libertad política dentro de una parte más grande del mundo. En dado momento, la única alternativa era la guerra. La única forma de poner fin a su reinado es luchando. En enero de 1944, Hitler se retira a su resort de montaña durante varios meses, lejos de sus derrotas en el campo de batalla. Hitler, con su séquito a cuestas, hace una última visita al Obersalzberg. Durante este tiempo, la lucha contra sus enemigos interinos y externos se intensifica dramáticamente. Mientras las tropas aliadas invaden Normandía, Hitler celebra su cumpleaños y el matrimonio de Gretel Braun, la hermana de su amante. Todo esto marca el principio del fin. Pero el holocausto de Hitler continúa. Hitler y el jefe de las SS, Himmler, discuten iniciar otro asesinato en masa. A partir de mayo de 1944, los judíos húngaros son deportados a Auschwitz-Birkenau. Más de 400.000 personas mueren. No es un tema de conversación entre Hitler y su séquito. Estas fotos de Hitler no reflejan en absoluto la gravedad de la situación. En realidad, la situación es desesperada entre su círculo íntimo. Hitler ha estado enfermo durante demasiado tiempo. Su aura de líder elegido da paso a la vergüenza de los derrotados. Sin embargo, Hitler se aferra. Su propaganda comienza a centrarse en mensajes de paciencia y resistencia frente al enemigo. Hemos llegado tan lejos, tenemos que tener éxito. Y el miedo al bolchevismo era enorme. El miedo a lo que podían hacer los aliados occidentales en términos de venganza. Y el miedo a lo que la Unión Soviética podría hacer. Bueno, la broma actual era disfrutar de la guerra porque la paz sería muy espantosa, seguro. El 20 de abril de 1944, Hitler celebra su cumpleaños en una autopista. Está a punto de llevar a su imperio hacia un desastre imparable. Si quieres evitar la derrota militar, entonces debes cambiar el liderazgo militar. Debían deshacerse lo más pronto de Hitler. Hitler regresa a su cuartel general en la guarida del lobo. En 1944, los búnkeres han sido reforzados contra el ataque. Sin embargo, el verdadero peligro viene de adentro. El coronel Klaus von Stauffenberg es el jefe de la resistencia militar y está dispuesto a ir con todo. La idea era comunicar un sentimiento compartido por muchos alemanes. Ya no estamos dispuestos a participar en una dictadura. 20 de julio de 1944. Durante una conferencia del personal, Stauffenberg coloca un maletín debajo de la mesa. Adentro hay una bomba de tiempo. Se supone que terminará definitivamente con el reinado de Hitler. Sin embargo, el plan fracasa. Hitler sobrevive y logra beneficiarse del bombardeo. El asesinato fallido incluso reforzó la posición de Hitler. Le proporcionó el aura de una persona protegida por un poder muy superior. No solo Hitler siente que la providencia lo guía. La aprobación de Hitler por parte de la gente no se basa tan solo en propaganda. Luego del atentado contra su vida, todavía hay evidencia de lealtad generalizada a Hitler, a pesar del hecho de que toda persona cuerda debería saber que a estas alturas la guerra estaba perdida. Más que nunca, Hitler se rodea de aduladores.
Durante algún tiempo muchos continuaron creyendo en las promesas propagandísticas de un milagro de último minuto. Incluso Hitler comenzó a creer que la providencia lo salvaría. Se supone que las Wunderwaffen, o armas milagrosas, convierten el fracaso en victoria. No es Dios quien hace estos milagros, sino el propio Hitler. Él es quien lo logrará al final. Esa es la imagen que anuncia. Y como los milagros son muy necesarios, así es, lo logra, consigue hacerlo. Sin embargo, a principios de 1945, su imperio estaba en ruinas. Los ejércitos de los aliados han avanzado mucho hacia el Reich. Para muchos, Hitler se ha convertido en cosa del pasado, pero el futuro aún es incierto. Hay algunas personas que pueden haberse sentido muy unidas a Hitler, su círculo íntimo cercano y algunos fanáticos, pero creo que la gran mayoría de la gente, a fines de los meses de la guerra, no se sentían cautivados por Hitler, querían que la guerra terminara y estaban temerosos de decir algo. El terror y el miedo reinan hasta el final. La gente lucha por sobrevivir en el caos de las ciudades destruidas. Para Hitler, solo hay victoria o aniquilación total. Ha vinculado su destino político a una guerra que él mismo ha desatado. Y perder la guerra, tanto militar como políticamente, esto lo lleva a dejar todo en ruinas. Las últimas imágenes tomadas de Hitler lo muestran en el jardín destruido de la Cancillería en Berlín. Pocos todavía lo siguen. Los que lo hacen a menudo son solo adolescentes. Parte de la reputación que él ha creado es que simplemente no puede ser responsable de esta catástrofe. En su testamento político se aferra a esta creencia. Él una vez más culpa a los judíos, alegando que nunca quiso una guerra. Él presenta su suicidio inminente como último sacrificio en su lucha. El gobierno y el poder de Hitler permanecen prácticamente indiscutibles hasta el final. Solo cuando Hitler se da cuenta de que la derrota militar es inevitable, solo piensa en el suicidio. Nunca antes un pueblo había seguido tan voluntariamente a un tirano hacia el abismo.